Buenas, hoy vamos a hablar de genética molecular del cáncer o bases moleculares del cáncer. Bueno, estas estadísticas están un poco viejas, pero no encontré últimas, así que vamos a empezar desde acá. La Argentina se encuentra dentro del rango de países con incidencia de cáncer entre media y alta. De acuerdo a estas estimaciones que fueron realizadas en el año 2012, y corresponde a los valores que hay en casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes. Esto está hecho para ambos sexos y tiene porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres, si bien vamos a ver después que hay distintas tendencias para lo que son distintos tipos de cáncer. Así que en Argentina se estiman unos 217 casos nuevos de cáncer por año cada 100.000 habitantes. Y acá vemos el mapa y dónde estaríamos nosotros ubicados. Estamos en un color intermedio, más bajo que Europa, pero bueno, relativamente mucho más alto que África o otras regiones, iba a ser menos desarrolladas, pero ya no estoy tan segura. Bueno, y acá está la tabla de la distribución absoluta y relativa de la incidencia de casos de cáncer según el sexo. Y tenemos acá los cánceres de, por ejemplo, de mama, donde corresponden al 32% de todos los cánceres que se desarrollan en mujeres. Por ejemplo, a ver, los de próstata corresponden, en el caso solo de los hombres, al 20,4%. Después tenemos, a ver, los de pulmón. Una incidencia mucho mayor en los hombres, 14%, contra un solo 6% en las mujeres. Cáncer de ovario, un 4% mujeres, no hay nombres. ¿Qué otra? Cáncer de colon, un 13% en hombres, un 10% en mujeres, valores bastante cercanos. Bueno, y ahí están el resto de todas las tasas para los diferentes tipos de cáncer. A ver, esperen que quiero ver si esto está efectivamente grabando. Si está grabando. Bueno, continuamos. En la vida de un adulto normal, ¿cuántas mitosis se producen? Se producen 10 a la 17 mitosis, o sea que hay 10 a la 17 divisiones celulares. Y en estas divisiones celulares, ¿cuántos nucleótidos vamos a incorporar? Vamos a incorporar 10 a la 26 nucleótidos. Imagínense la cantidad terrible de nucleótidos que vamos a poder poner. Y como vimos en todas las clases anteriores, bueno, existe la posibilidad de que si bien las enzimas tienen actividad proofreading, y si bien hay un montón de sistemas de reparación diferentes, bueno, existe con estos números, 10 a la 26, una alta probabilidad de que en alguna de todas esas mitosis empiecen a incorporar nucleótidos erróneos que después lleven a mutaciones. Hay que tener en cuenta que con 4 o entre 4 y 7 genes mutados ya se va a transformar el fenotipo celular y vamos a empezar a tener una célula que no va a tener el fenotipo que debería tener para el tejido en el que se encuentra. Con lo cual ahí puede empezar a generarse un tumor. La etiología, el cáncer esporádico versus el hereditario. Hay que tener en cuenta que entre el 90 y el 95% de los casos son casos esporádicos. ¿Y por qué se van a dar? Bueno, se van a dar por la acumulación de errores durante las mutaciones o la acumulación de mutaciones por la interacción con el ambiente. Solo entre el 5 y el 10% de todos los cánceres que vimos, por ejemplo, en este caso teníamos una incidencia de 217 casos nuevos cada 100.000 habitantes, solo el 5 o 10% de todos esos casos van a ser de tipo hereditarios. Bueno, las células para transformarse en un tumor y luego para transformarse en un tejido canceroso tienen que sufrir cambios genéticos. ¿Y cuáles van a ser estos cambios que van a llevar a un tumor o al cáncer? Bueno, los primeros cambios que van a pasar es que se van a evadir los controles de crecimiento normal. Todo esto que va a pasar y bueno, va a haber cambios en el ciclo celular y estos cambios en el ciclo celular van a hacer que el ciclo celular avance de manera descontrolada.
va a avanzar de manera descontrolada, por lo cual va a haber un impulso a proliferar. También se van a dar posteriormente cambios en la adhesión a las células vecinas. Las células van a poder escapar del tejido en el que estaban inicialmente y invadir y generar metástasis en otros tejidos. Y además está esto de la inmortalidad. ¿Qué era la inmortalidad? Es que las células comunes tienen una cantidad máxima de divisiones por las que puedan pasar y después por distintos procesos en los que está también que se van acortando los telómeros, las células tienen que entrar en senescencia o en apoptosis y la célula debe finalmente morir. Si la célula se transforma en inmortal, ese es uno de los pasos para desarrollar un cáncer. ¿Se acuerdan cuando vimos en unas clases pasadas que estaba el caso de las células HeLa, que eran células que habían sido extraídas de una paciente hace montones de años, hace como 60 años, y que todavía esas células uno las sigue replicando en el laboratorio porque esas células alcanzaron la inmortalidad. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar que las células estén continuamente en división para poder proliferar y que además cuanto más se estén dividiendo, más posibilidades va a tener de incorporar nuevas mutaciones y más cambios. Las mutaciones que se vayan incorporando tienen que ser heredables a las células hijas. Tiene que haber una alteración de los mecanismos apoptóticos, o sea, las células tienen que evitar la muerte por apoptosis. Y, como se imaginarán, en todos estos nuevos tejidos vamos a tener que desarrollar un sistema de irrigación nuevo. O sea, vamos a tener que generar nuevos vasos sanguíneos para poder llevar oxígeno y alimento a este nuevo tumor. Y bueno, y esto tiene que ser un clon invasivo que después pueda escapar del tejido en el que estaba inmerso y hacer una metástasis y invadir nuevos tejidos. En este gráfico, ¿qué es lo que se ve? Bueno, se ve cómo se van acumulando las mutaciones hasta llevar a un tumor secundario o una metástasis. En los primeros dibujitos que vemos, bueno, vemos a las células que están arraigadas en la matriz extracelular y que además tienen distintos tipos de uniones entre ellas que las mantienen unidas. Esas uniones se pueden dar por las integrinas, por proteínas de membrana y van a mantener el ambiente del tejido correcto. Pero algunas de estas células, como vamos a ver acá, desarrolla una primera mutación. Entonces, para mostrar que tiene un fenotipo distinto a las células que estaban en el tejido, en este dibujito la estamos pintando de amarillo. Si esta mutación afecta a un gen que regula el ciclo celular, aumenta la proliferación de la célula mutada, con lo cual empieza a generarse un clon. Entonces, esta célula, que en este momento era una célula amarilla, bueno, modifica algo en el ciclo celular, empieza a crecer de manera descontrolada y genera una hiperplasia. Esta célula se está duplicando. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Y estas células se dividen cada vez más rápido y van a empezar a agregar nuevas mutaciones. Con lo cual acá dice, con el tiempo una nueva mutación puede afectar a estas células ya mutadas, las cuales van a tener ahora 2 mutaciones y presentan una morfología todavía más alterada de lo que era inicialmente. Después, ¿qué pasa? Bueno, se siguen acumulando mutaciones. Entonces vemos en este dibujo que, bueno, que la primera célula que había tenido una mutación solo se crecía de manera descontrolada, pero a medida que esta crecía iban acumulando mutaciones y aparece esta que es la naranjita, siguen acumulando mutaciones y después ¿qué pasa? Bueno, empieza a aparecer lo que sería un tumor primario. Se van acumulando nuevas mutaciones, sucesivas mutaciones de genes que desregulan la proliferación y terminan dando lugar a una célula con grandes anomalías en la forma y la funcionalidad que continúa proliferando de manera desmedida. Entonces acá ven que en esta masa celular que está ahí graficada, lo que tenemos no es un tejido uniforme. Acá lo que ven es que hay un conjunto de células y cada una de ese conjunto de células tiene distintas cantidades de mutaciones hasta llegar a las violetas, que son las células que corresponden a un cáncer invasivo.
Las últimas células, las que corresponden al cáncer de tipo invasivo, ¿qué es lo que tienen? Bueno, pierden la adherencia, pierden todas estas uniones que habíamos visto inicialmente, que las mantenían unidas a la matriz extracelular y las mantenían en relaciones con las otras células, y lo que hacen es, pueden empezar a degradar la matriz para escaparse y abandonan el tejido original, entran al sistema circulatorio y una vez que entran al sistema circulatorio pueden empezar a colonizar cualquiera de los otros órganos o tejidos del cuerpo. Con lo cual una de estas células que fue capaz de degradar la membrana, perder el contacto con las otras células que formaban parte del tejido, es la que genera la metástasis. ¿Cómo se van a dar estos cambios en el ciclo celular? Bueno, vamos a estar de dos lados. Vamos a tener los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Los protooncogenes son genes que en el sistema natural intervienen en el ciclo celular y cuando se mutan o adquieren una mutación, se transforman en los oncogenes. Los oncogenes, ¿qué es lo que hace? Los oncogenes van a empujar al ciclo celular para que el ciclo celular avance de manera descontrolada. Y del otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos a los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores en el ciclo celular normal lo que hacen es poner distintas barreras para evitar que la célula avance en el ciclo celular. Esas barreras son los llamados checkpoints, donde se fijan, bueno, vamos a empezar a la fase S, la de síntesis. Bueno, si vamos a entrar en síntesis, tenemos que chequear que la célula haya crecido. Antes de entrar en la etapa de mitosis, tenemos que chequear que todo el DNA esté de manera correcta, que no tenga mutaciones, que no se haya detenido el proceso de replicación. Todos esos checkpoints lo que hacen es frenar el ciclo celular para evitar que una célula se propague si tiene errores. Bueno, cuando se mutan los genes supresores de tumores, no hay ningún freno a que el ciclo celular avance, con lo cual el ciclo celular lo mismo, sigue avanzando de manera continua y proliferan estas células que tienen las mutaciones. Bueno, esto es un esquema de qué puede pasar o qué le puede pasar a una célula normal. Bueno, una célula normal puede, y todo el tiempo está en contacto con el ambiente, puede recibir daños a su ADN, que pueden ser químicos, pueden ser de radiación o pueden ser virus. Si el sistema de reparación funciona de manera correcta, el sistema de reparación que ya habíamos visto en las otras clases, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene un daño el ADN, pero el sistema de reparación funciona de manera correcta, así que volvemos a tener una célula normal. Si el sistema de reparación falla, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener una mutación que puede ser heredable a las células hijas. Si esta mutación se da en las células somáticas, ¿qué mutaciones van a poder ser? Bueno, vamos a tener una activación de los protooncogenes, que después se van a transformar en oncogenes, o vamos a tener una inactivación de los genes supresores de tumores, lo que vimos en la diapo anterior. Todo esto me va a desregular el ciclo celular y vamos a tener una expansión clonal, con angiogénesis, con un escape de la respuesta inmunitaria, porque se acuerdan que hay una respuesta inmunitaria que se da para evitar que se generen tumores. Con lo cual va a haber una expansión del tumor, una progresión tumoral, una malignización del tumor y una metástasis. Otras de las cosas que podían pasar, porque acá vimos cuando desregulábamos el ciclo celular. Bueno, la otra opción es que alteremos a los genes involucrados en la apoptosis. Si no hay apoptosis, las células no van a morir. Bueno, si las células no mueren como deberían, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también va a haber una expansión clonal, se van a acumular nuevas mutaciones, se va a desarrollar la angiogénesis, el escape de la vía inmunitaria, y continuar el ciclo hasta llegar a una invasión y metástasis. Bueno, ¿qué son los oncogenes?
Un oncogen es cualquier gen que codifica para una proteína capaz de transformar células en cultivo o inducir cáncer en animales. De los numerosos oncogenes conocidos, en su mayoría todos derivan ¿de qué? Derivan de genes normales, de lo que son los protooncogenes. Por lo general, los protooncogenes codifican moléculas estimulantes del crecimiento y sus receptores, proteínas que pueden ser antiapoptóticas y diversos factores de transcripción. Ejemplo, vamos a ver en esta un ejemplo de un protooncogen que lo que hace es impulsar el ciclo celular. Acá teníamos el ciclo celular con sus etapas. ¿Se acuerdan que teníamos las dos etapas de gap o de espera o para permitir que la célula crezca, que la célula se recupere, la G2, de todo el gasto que implicó la síntesis del ADN? Entonces teníamos G1, que es la etapa donde la célula empieza a crecer hasta que adquiere un tamaño suficiente donde a partir de cruzar este checkpoint, lo que puede pasar es que la célula se divida. Después tenemos la fase S, la fase de síntesis de ADN, o sea, donde se duplica el material genético. Tenemos la etapa G2, donde la célula vuelve a crecer y a recuperar toda la energía que gastó en la etapa de síntesis. Y una vez que termina G2, en G2 también hay otros checkpoints donde se verifica que todo el material haya estado duplicado de manera correcta y que no haya mutaciones. Bueno, se puede entrar en la fase M o la fase de mitosis, donde lo que pasa finalmente es que se dividen en las células hijas. Bueno, si tenemos una mutación activadora en alguno de los oncogenes, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta proteína mutada va a resultar en un efecto de sobreexpresión o hiperactividad que va a estimular el ciclo con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que este ciclo celular gire de manera constante. La proliferación celular excesiva e incontrolada basta con que un individuo sea heterocigoto para el gen mutado, y en este caso el gen mutado se llama oncogen, y al gen normal se lo llamaba el protooncogen. En el otro caso, ¿qué podía pasar? Bueno, uno de estos protooncogenes tenía una mutación que inactivaba a la proteína. Entonces ya no vamos a tener un protooncogen que va a pasar a un oncogen, sino que esta mutación va a ser del tipo deleterio. La proteína esta, que es la que impulsa el ciclo celular, no se va a sintetizar o va a resultar una proteína inactiva, con lo cual la célula no va a avanzar continuamente, o sea, no va a hacer girar este ciclo celular de manera continua. Entonces la célula se va a dividir menos de lo normal o puede que directamente no lo haga. Entonces va a tener un crecimiento deficiente, baja proliferación. Y en este caso va a ser grave, bueno, si el individuo es homocigoto para esta mutación, obviamente va a tener un problema porque este tejido va a empezar a morir y a eliminarse. Un oncogen es la conversión o activación de un protooncogen a un oncogen, que generalmente involucra una mutación con ganancia de una función. Existen al menos 4 mecanismos por los cuales se generan los oncogenes. Uno son las mutaciones puntuales, que es un cambio en un único par de bases en un protooncogen que deriva en un producto proteico que es activo de forma constitutiva, que es activo de manera constante y que empuja el ciclo celular. Lo otro que nos puede pasar, que es, bueno, el otro mecanismo de mutación es una translocación cromosómica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una mutación que fusiona dos genes que antes estaban separados, ahora me quedan dos genes juntos y me producen un gen híbrido que codifica para una proteína quimérica, cuya actividad, a diferencia de las proteínas originales de donde partimos, tiene una actividad constitutiva y desarrolla y empuja el ciclo celular de manera constante. ¿Cuál es? Bueno, la más común es la generación del cromosoma Filadelfia, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Acá se ve en la izquierda que tenemos a un cromosoma 9 normal y a un cromosoma 22. Y después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aparece una
traslocación donde parte del cromosoma 9 se une al cromosoma 22 y parte del 22 ahora pasa al 9. Con lo cual vamos a tener un 9 más largo y un 22 mucho más cortito. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el cromosoma 22 más cortito, el que ahora vamos a empezar a llamar el cromosoma Filadelfia, va a haber una fusión de una proteína con actividad tirosina y esta proteína va a dar lo que va a ser un cambio que induzca cáncer. El cromosoma Filadelfia está presente en casos de linfomas. Bueno, la translocación cromosómica también puede ubicar un gen regulador del crecimiento bajo el control de un promotor diferente y causar una expresión inadecuada del gen. No que tengamos una proteína que sea de manera constitutiva, una actividad diferente, sino que en este caso, bueno, vamos a tener más proteína de la que la proteína tiene la secuencia correcta, pero se está produciendo en exceso porque está bajo el control de un promotor que no era el indicado. Otra cosa que pueda pasar es la amplificación. Va a haber una amplificación, va a haber una replicación adicional de una secuencia de ADN. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una amplificación de un segmento de ADN que incluye el protón-cogen, de manera que antes había una producción a partir de un único gen codificante y ahora vamos a tener muchas copias, con lo cual la síntesis de mensajero y después de proteína va a estar amplificada. Va a haber una sobreproducción de esta proteína. ¿Va a ser la proteína correcta? Sí, pero va a estar en exceso en la célula. La amplificación de un oncogen es la forma más frecuente en el cambio genético y es el más encontrado en los tumores. Las mutaciones con ganancia de función que convierten a protoncogenes en oncogenes son dominantes. Es decir, que las mutaciones de un solo de los dos alelos es suficiente para producir un cáncer o un tumor. Y ahí vimos primero todo lo que eran los protoncogenes y los oncogenes asociados y ahora vamos a ver el otro lado. Bueno, los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores, como habíamos dicho, codifican para proteínas que de una manera u otra inhiben a la proliferación celular. La pérdida de función de uno o más de estos frenos, estos checkpoints, contribuyen al desarrollo de muchos tipos de cáncer. ¿Qué tipos de proteínas son las que codifican y qué tipo de proteínas son los genes supresores de tumores? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son. Pero acá vemos primero un dibujito similar al que habíamos visto antes con los protoncogenes, pero ahora lo vamos a ver con los genes supresores del tumor. Tenemos de vuelta el grafiquito del ciclo celular y los genes supresores de tumores habíamos dicho que son estos checkpoints o estos frenos que tiene el ciclo. Bueno, si alguno de estos genes, que son los genes de los frenos, tiene una mutación activadora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como estos estaban preparados para frenar el ciclo celular, si yo tengo una mutación que hiperactiva a esta proteína, ahora voy a tener el gen doblemente activo, que en este caso, que esté más activo, significa que el ciclo celular va a estar más parado, o sea, va a estar más disminuido. Si tiene una mutación activadora, la célula va a empezar a dividirse menos de lo normal, con lo cual va a tener un crecimiento deficiente, una baja proliferación y una posible muerte celular a largo plazo. Si el individuo es heterocigoto para esta mutación, con esto ya vamos a tener un desarrollo de un fenotipo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque si ya uno de los genes está mutado, en este caso se va a detener de manera más eficiente el ciclo celular. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, si tenemos una mutación que genera una inactivación, lo que va a pasar es que si la proteína que tenía que frenar el ciclo celular ahora se vuelve inactiva, el ciclo celular va a avanzar de manera descontrolada. Con lo cual, una mutación inactivadora en un gen supresor de tumor va a terminar desarrollando un cáncer. ¿Por qué? Y porque el ciclo celular va a avanzar de manera continua y va a haber una proliferación excesiva, incontrolada,
va a hacer que se vaya, esta proliferación continua va a hacer que se acumulen otras mutaciones. Y en este caso, cuando hay una mutación por inactivación en un gen supresor de tumores, es donde se desarrolla el cáncer. Bueno, los genes supresores de tumores, ¿quiénes son? ¿Qué tipos de actividades tienen? Son los factores de inhibidores del crecimiento celular, la mutación de un gen oncosupresor correspondiente, la mutación del gen oncosupresor correspondiente anula la funcionalidad de la proteína sintetizada. ¿Quién tenemos también? Bueno, vamos a tener a receptores o transductores de señal, todos que lo que involucra a la cadena de señalización interna para hormonas secretadas o señales del desarrollo que inhiben la proliferación, como por ejemplo el TGF-beta. ¿Quién es el TGF-beta? Es un inhibidor del crecimiento e inductor de la apoptosis. Está presente en un montón de tipos celulares y muchos tumores se vuelven refractarios a los efectos supresores de este gen debido fundamentalmente a efectos en la vía de la señalización intracelular. ¿Se acuerdan? Toda esa cascada de señales que ocurre a partir de la unión del producto al receptor. En esta situación, el TGF-beta contribuye a la progresión tumoral ya que estimula la migración e invasividad celular, induce angiogénesis y suprime al sistema inmune. Otros tipos de proteínas que van a corresponder a genes supresores de tumores, bueno, proteínas citoplasmáticas que intervienen en la cadena de transducción de señales, factores de transcripción que dirijan la expresión de genes cuyos productos proteicos frenen el ciclo celular o induzcan apoptosis, y proteínas que frenan el ciclo celular directamente o produzcan apoptosis. Las mutaciones hereditarias en los genes supresores de tumores. Las personas con mutaciones hereditarias tienen una predisposición para ciertos tipos de cáncer. Estas personas heredan la mutación de la línea germinal en un alelo del gen y luego una segunda mutación en estas células somáticas facilita la progresión del tumor. Entonces, estas personas que ya heredan una copia que incluye una mutación, tienen solamente que esperar que se acumule una nueva mutación para empezar a desarrollar un fenotipo canceroso. ¿Cuál es el gen más claro para esto? Es el gen del retinoblastoma. Los chicos con retinoblastoma hereditario heredan una única copia defectuosa del gen del retinoblastoma y desarrollan tumores en la retina al comienzo de la vida y casi siempre en ambos ojos. En cambio, el esporádico, en el cual se heredan dos alelos normales y lo que tenemos que tener es muchísima mala suerte para que primero se mute uno de los alelos y tenga una mutación que inactive y después necesitamos otro que se mute también en el mismo tipo celular, que se mute la otra copia. Son personas que van a tener la enfermedad y la van a desarrollar en una etapa más avanzada de la vida y además van a afectar un solo ojo. Porque la probabilidad real de que se acumulen dos mutaciones en los alelos para el retinoblastoma es bastante baja. Bueno, no sé si habían visto, pero como era un paciente con retinoblastoma, el retinoblastoma es el crecimiento directo de una masa tumoral adentro del globo ocular. Esta es la foto que estamos viendo a la izquierda, es un globo ocular cortado y acá se ve la masa adicional que está creciendo dentro del globo ocular. Bueno, y acá se ve como esa masa adicional es bastante grande, se puede ver directamente a través de la pupila, mirando por la pupila de uno de estos chicos. Otros tipos de cáncer hereditarios, ¿cuáles son? Por ejemplo, el cáncer de colon y personas que heredan mutaciones en la línea germinal, en un alelo de la PC, desarrollan miles de pólipos en el colon, que son pólipos del tipo precanceroso y están expuestos a desarrollar cáncer de colon incluso antes de los 50 años. El otro caso es el cáncer de mama hereditario, donde existe una predisposición en mujeres que heredan alelos mutantes de lo que es el
BRCA1 o el BRCA2, ya que ambos genes, los BRCA, son genes supresores de tumores. Las personas que heredan copias de estos genes ya mutados tienen un 60% más de desarrollar cáncer de mama antes de los 50 años. Esto sí, después lo vamos a ver en otra clase, pero las mutaciones de los BCRA eran, para que tengan una imagen, las mutaciones que había tenido Angelina Jolie cuando decide hacerse la doble mastectomía. Bueno, y acá se ve una foto de una mamografía con un nódulo que posiblemente sea un tumor. La pérdida de heterocigosidad. Como les venía contando, bueno, si uno hereda un alelo mutado, solo le queda esperar que se acumule o que tenga la muy mala suerte de que se acumule otra nueva mutación en el alelo que estaba de manera correcta. Entonces, esa es la idea, que ya heredar una de las copias que tenga una mutación, lo que nos hace es aumentar la probabilidad de que si tenemos una nueva mutación en el alelo correcto, se desarrolle a un tumor. Por sí mismo, el alelo mutado no es el que va a causar el cáncer, puesto que el alelo normal evita este crecimiento aberrante de la situación, pero la pérdida o inactivación del alelo normal en una célula somática es lo que se dice se pierde la heterocigosidad, o sea, vamos a perder esta idea de que hay genes distintos, genes heterólogos, y que ahí vamos a empezar a desarrollar el cáncer. Esto va a ser un prerequisito para el desarrollo del cáncer, o sea, uno tiene que, en el caso de que hereda una copia mutada, solamente debe tener la mala suerte para que se acumule una mutación en el alelo normal para sufrir un cáncer. ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Cuáles son los puntos clave para tener en mente? Bueno, ¿qué es un oncogen y qué es un protooncogen? Eso lo tenemos que tener en claro. ¿Cuáles son las mutaciones involucradas en la transformación de los genes normales a malignos? En mutaciones con pérdida de actividad o ganancia de actividad. ¿Cuál es la idea de la herencia del cáncer? ¿Y qué es la pérdida de la heterocigosidad? Las mutaciones oncogénicas que promueven la proliferación celular. Los receptores oncogénicos pueden promover la proliferación en ausencia de otros factores de crecimiento externo. Los receptores de superficie celular de factores de crecimiento tienen actividad intrínseca como proteinquinasas y la autodimerización. Activadores post-receptor: se pueden activar proteínas como las proteínas de tipo G, las RAS, la vía de las MAP quinasas. La activación de las señales de transcripción, aumento de señales antiapoptóticas y activación de las proteínas de fusión, como habíamos visto el cromosoma Filadelfia. Después tenemos, mutaciones que inhiben, mutaciones que provocan la pérdida de la inhibición del crecimiento celular. Ejemplo, el factor transformante del crecimiento beta o el TFG beta, que lo habíamos visto antes, inhibe el crecimiento de muchos tipos de celulares, incluidas las epiteliales, las del sistema inmune, y todos son estos mecanismos complejos que regulan el ciclo celular y que si en el caso de que ocurrieran mutaciones, vamos a tener un oncogen. Y después tenemos a nuestro querido P53. P53 es un gen esencial para la regulación del punto de control que detiene las células con ADN dañado en la fase G1. ¿Se acuerdan que yo les mostré el ciclo celular? Que teníamos a G1, S, G2 y M. Bueno, uno de los puntos de control o los checkpoints que está en G1, lo que hace es verificar que todo el ADN esté de manera correcta. Antes de entrar en la fase de síntesis, la célula tiene que chequear que el ADN esté de manera correcta, porque si vamos a empezar a copiar, nos conviene copiar algo que esté bien y no algo que tenga mutaciones o cambios que la célula pueda a simple vista darse cuenta de que no eran los correctos. ¿Qué pasa? Bueno, P53 cuando está activo lo que se ocupa es de frenar el ciclo, detener el ciclo.
Pero si P53 tiene una mutación y está alterado, el ciclo celular va a empezar a avanzar y células que tenían problemas en el ADN van a poder duplicarlo. Entonces, en los casos de cáncer, se vio que aproximadamente el 50% de todos los tumores tienen a P53 alterado. ¿Qué va a pasar? Bueno, P53 además va a favorecer la expresión de otros genes supresores de tumores, como el P21. O sea, P53 actúa como activador de P21. Y diversas proteínas víricas, además, pueden generar tumores a través de un bloqueo de P53. Ejemplo, el antígeno T del virus SB40. El SB40 es un virus de monos. También la proteína D6 o la proteína 18, que lo que hacen es capturar a P53 y obligarlo a abandonar sus funciones, digamos, y así el ciclo, como P53 no está llevando a cabo sus funciones, el ciclo celular avanza de manera descontrolada. Después tenemos a quiénes. Bueno, tenemos a los genes apoptóticos, que pueden funcionar tanto como protooncogenes o como genes supresores de tumores. ¿Qué es la apoptosis? Es una destrucción o una muerte celular programada, que está programada por la célula, con el fin de autocontrolar el desarrollo y el crecimiento. Está desencadenada por señales celulares que se controlan todas de manera genética. La apoptosis tiene una función muy importante en los organismos, pues hace posible la destrucción de las células dañadas, evitando la aparición de enfermedades como el cáncer, lo cual es una consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada. Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada, ¿se acuerdan? Que es diferente de los casos donde, bueno, hay una muerte por necrosis, donde hay un golpe o algún otro problema y la célula muere. En la apoptosis, ¿quiénes van a intervenir? Van a intervenir la vía de las caspasas. ¿Se acuerdan que eran un montón de proteínas que se iban clivando unas a otras y de esa manera se iban activando? Existen dos vías para activar la apoptosis. Una es la vía intrínseca, en donde intervienen las mitocondrias, y después hay una vía extrínseca, donde las señales son externas y, por ejemplo, la vía extrínseca puede ser activada por radioterapia o quimioterapia. Entonces teníamos a la célula que recibe los estímulos proapoptóticos, se induce la apoptosis, y la apoptosis, ¿se acuerdan? Que lo que teníamos era que la célula se achicaba, se degradaba el material genético, se desarmaba el núcleo y después se iban armando estas pequeñas como bolsitas de descarte o bolsitas de basura que eran los cuerpos apoptóticos, que pues después podían venir, ¿quién? Bueno, venían los macrófagos, células del sistema inmune, y iban limpiando o eliminando, comiéndose a cada uno de estos cuerpos apoptóticos. Acá estaba que la apoptosis se podía desencadenar de dos maneras. Una en donde intervenía la mitocondria. La mitocondria se activaba, podía ser por daño del ADN. La mitocondria liberaba al citoplasma diversas moléculas, entre ellas el citocromo C. Y esto citocromo C iba activando a la vía de las caspasas, que eran proteínas, ¿se acuerdan? Que se iban clivando unas a otras hasta desencadenar la apoptosis. Y la otra era, bueno, la vía extrínseca, donde estaba el receptor de la muerte, que si recibía sus ligandos activaba directamente a caspasa 8 y ahí desencadenaba la apoptosis. Bueno, ¿quiénes desencadenan apoptosis? Muchas señales, incluidas los errores en la mitosis, el daño del ADN, el exceso de células no necesarias, pueden desencadenar apoptosis. Los genes cuyos productos proteicos generan apoptosis se comportan como genes supresores de tumores. Ahí está el ejemplo de la enfermedad de Clauden. Y en el ejemplo también podemos incluir a P53 con la enfermedad de Li-Fraumeni. ¿Qué otras cosas van a influir en el desarrollo de un tumor o un cáncer? Bueno, la telomerasa.
Como habíamos dicho, la telomerasa es una enzima formada por un complejo proteína y ácido ribonucleico, o sea, es una proteína con un pedacito de ARN, que lo que tiene es una actividad polimerasa y está presente siempre en las líneas de la célula germinal, en los tejidos fetales y en las células madre poco diferenciadas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la telomerasa se va a ocupar de ir alargando los telómeros. ¿Se acuerdan que iba copiando secuencias repetitivas en los extremos de los cromosomas? Bueno, y de esta manera iba alargando los telómeros para asegurarse que a través de sucesivas replicaciones no se nos vayan acortando. Las células cancerosas, a diferencia de las células somáticas, no van a tener un número definido de replicaciones y después van a entrar en senescencia. Las células cancerosas van a estar continuamente replicándose. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo quiero replicar al material genético de manera continua, tengo que asegurarme que los cromosomas no se me estén acortando. Con lo cual voy a tener que tener una telomerasa activa. ¿Qué es lo que se vio? Que bueno, que la telomerasa está activa también en la mayor parte de las líneas celulares o de los tumores. Uno de los procesos que llevan a la inmortalización celular es de tener una línea celular que tenga una telomerasa activa. La presencia de la telomerasa activa está entre el 75 y el 80% de todas las líneas tumorales. Y se sabe que la agresividad de las células tumorales está relacionada con el nivel de telomerasa. O sea, cuanto la telomerasa sea más activa, la línea celular va a tener un fenotipo más agresivo. Y bueno, va a ser también un factor de indicación de malignidad. En la actualidad, una importante línea de investigación, como se imaginan, si entre el 75 y el 80% de los tumores tienen a la telomerasa activa, encontrar una molécula terapéutica que pueda inactivar a la telomerasa sería un golazo, porque si inactivamos a la telomerasa, bueno, imagínense que es un producto que hasta se podría usar en el 80% de todos los tumores. Muchos productos son específicos para un tipo de cáncer. Bueno, acá si encontramos algo que inactive solo la telomerasa, podríamos darle a un montón de tipos de cáncer distintos. Con lo cual es un área de investigación muy fuerte para todas las farmacéuticas. Y acá hay una empresa que se llamaba Geron Corporation que estaba desarrollando medicamentos antitelomerasa. Hasta ahora había tenido buenos resultados en cultivo. No sé exactamente cómo sigue esto. Sé que en un momento Novartis también estaba tratando de desarrollar algunas drogas contra la telomerasa. Y lo que se vio es que las células que estaban tratadas con estas nuevas drogas reducían los telómeros, o sea, no seguían alargando los telómeros, sino que se empezaban a reducir y que tras 25 divisiones la célula moría. Otro punto interesante y necesario para desarrollar un tumor es la formación de vasos sanguíneos que irriguen al tumor. Este fue un mecanismo descubierto por Feynman y es un mecanismo de invasión tumoral y metástasis. Existen varios fármacos que lo que hacen es tratar de evitar que se generen nuevos vasos. Acá teníamos un tumor que, bueno, empieza a malignizarse, con lo cual una de las cosas que hace es sintetizar esta proteína que, bueno, la va eliminando al medio, y esta proteína lo que hace es favorecer que a partir de los capilares cercanos se desarrollen nuevas ramificaciones para llevar niveles mayores de oxígeno y nutrientes al tumor. Entonces, bueno, se desarrollan nuevos vasos que irrigan al tumor, y además de todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, si alguna de estas células sigue adquiriendo nuevas mutaciones y pierde la inhibición por contacto, lo más probable es que ¿qué va a hacer? Bueno, se va a meter en estos vasos sanguíneos que se acaban de desarrollar
y a través de estos vasos sanguíneos va a poder empezar a escapar y poder colonizar nuevos tejidos. Acá vemos a las células que se escapan del tumor inicial para desarrollar una metástasis. Si nosotros podemos bloquear esta vía, bueno, ¿qué va a pasar? El tumor va a dejar de tener irrigación y se va a empezar a achicar y va a dejar de crecer. No sé si ustedes se acuerdan, pero capaz que lo vimos en otras clases. Los tumores generalmente crecen de manera tan vertiginosa y descontrolada que en lo que sería el centro de este tumor, las células empiezan a necrosarse. O sea, las células del centro del tumor, lo que pasa es que no reciben ni la cantidad correcta de oxígeno ni la cantidad correcta de nutrientes, por lo cual generalmente la parte más activa de un tumor está en su superficie, mientras que la parte interior del tumor empieza a necrosarse. ¿Qué es? Bueno, ahora terminamos esto. ¿Qué es la genotoxicidad? La genotoxicidad es la capacidad de un agente para causar un daño al material genético y puede estar dada por agentes físicos, químicos o biológicos. Y el daño en el material genético incluye no solo al ADN, sino a todos aquellos componentes celulares que se encuentran relacionados con la funcionalidad y el comportamiento de los cromosomas adentro de la célula. Ejemplo de esto, ¿qué son? Son las proteínas que intervienen en la reparación, la condensación y la descondensación del ADN. O sea, si yo no puedo reparar el ADN dañado, es también una de las actividades de la genotoxicidad. También si hay cambios en la condensación de los cromosomas. ¿Se acuerdan que la condensación de los cromosomas lo que hacía era determinar si había genes que se expresaban o no? También son genotóxicos componentes que degraden al uso mitótico. Si nosotros estamos en un proceso de dividir a las cromatídas hermanas y se me desarman el uso mitótico, puede ser que en una célula me queden más copias de cromosomas de los que debería haber. Bueno, y estos daños pueden ser de tipo mutágeno o carcinógeno. Las sustancias genotóxicas pueden unirse directamente al ADN o actuar indirectamente mediante la afectación de las enzimas involucradas. De esta manera generan mutaciones que pueden o no desembocar en un proceso canceroso. Los mutágenos y los carcinógenos genotóxicos son compuestos electrófilos. Son muy reactivos y tienen gran afinidad por el ADN, como por ejemplo los derivados de los compuestos orgánicos nitrogenados, todos los halogenados, los epóxidos, las lactonas y compuestos inorgánicos como el níquel, el cromo, el uranio. Los genotóxicos pueden provocar mutaciones por cambios en algunos nucleótidos debido a que, bueno, sustituciones de las bases, hay genotóxicos que pueden cambiar purinas por otras purinas, o purinas por otras pirimidinas, o purinas por pirimidinas, y así todas las variantes que se les ocurran. Podemos sustituir una base por una sustancia análoga, originando ahora un nucleótido inútil que no sirva para usar de molde durante la duplicación. Puede haber una alteración química de las bases mediante oxidación, por ejemplo, una desamidación. Puede haber alquilación de moléculas de ADN incorporando grupos químicos a las bases mediante enlaces covalentes. Puede haber desfases que consistan en la adición o delisión de bases, modificando así la pauta de lectura. O sea que lo que hago, modifico el triplete, modifico el codón, voy a modificar la secuencia. Los carcinógenos son sustancias químicas o físicas que se asocian con cáncer específicos, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el UV con el cáncer de piel. El tabaquismo por el benzopireno puede también dar cáncer de laringe, faringe, la cavidad oral, los pulmones, vejiga. Las aflatoxinas, que son toxinas que se acumulan en algunos productos alimenticios, pueden llevar a un hepatocarcinoma.
Después teníamos los carcinógenos químicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se obtienen por combustión de materia orgánica. Existen alrededor de 75 sustancias químicas carcinógenas de tipo clase A en los cigarrillos. Hay agentes alquilantes como los fármacos de tipo QT, como la ciclofosfamida, los cisplatinos. Muchos de estos son los que se usan, por ejemplo, los cisplatinos se usan también para tratar algunos cánceres. O sea, también uno lo que hace en los tratamientos del cáncer es tratar de bloquear la replicación de las células que se están replicando. Bueno, otros quiénes son las aminas aromáticas y los colorantes azo, pueden llevar a tumores de hígado, de vejiga. Las nitrosaminas, los metales pesados como níquel, plomo, cadmio, los asbestos. Bueno, acá hay una imagen de todo lo que son las sustancias capaces de provocar cáncer incluidas en los cigarrillos. Tenemos carcinógenos de origen físico como la radiación UV, que habíamos dicho que podía llevar a cáncer de piel. La radiación ionizante, algo que directamente rompe el ADN, con la que se generan las explosiones nucleares. Está relacionada con leucemias, con cáncer de mama y de tiroides. Los cuerpos extraños, también la implantación de materiales inertes o diversas fibras, como por ejemplo el asbesto. La generación de estos cuerpos extraños hace que, bueno, se desarrollen o repliquen más rápido algunas de las células que están en contacto con el cuerpo extraño. Tenemos carcinógenos de origen biológico, como por ejemplo el HTLV. El HTLV es un virus muy parecido al HIV. Es un retrovirus que se asocia con leucemias de las células T. Lo del HTLV en Argentina hay muchos casos en la zona norte del país. El papilomavirus o el HPV, que es el virus que se asocia con el carcinoma de cuello uterino. El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, se asocian a cáncer de tipo hepatocelular. El virus del Epstein-Barr está asociado con cáncer de tipo linfoma. Y los herpes, que están relacionados con los virus de tipo, los herpes de virus de tipo 8, que están relacionados con el sarcoma de Kaposi epidérmico. Bueno, y ahí vimos un pantallazo de lo que son las distintas mutaciones y qué cosas pueden llevar a estas mutaciones para que se nos termine desarrollando, Dios quiera que no, un tumor. Bueno, acá los dejo, nos vemos en la próxima clase.